Mis queridos artistas de YouTube, bienvenidos a Acrílico Abstracto. Yo soy Juan y hoy vamos a hablar sobre resina epoxi. Bienvenidos al primer curso online gratuito de resina epóxica. Para los suscriptores del canal tenemos un 10% de descuento en la tienda Resin Pro. Mis amigos de Resin Pro me regalaron varios materiales, entre ellos la resina transparente, y vamos a usar durante este curso estos materiales y vamos a explicar cómo utilizarlos. En la descripción les dejo el descuento y el enlace a la tienda para que puedan ver sus productos y comprarlos. Vamos a explicar cómo hacer las mezclas, cuáles son las proporciones, cómo usar la báscula, cómo hacer el cálculo de 1 a 60, cuánto tiempo revolverla y cuáles son los tiempos de endurecimiento. Así que si no estás suscrito al canal, hazlo y no te pierdas este curso gratuito online de resina epoxi. Pues ya estamos en el estudio y ahora lo más importante y fundamental es ver cómo se mezcla la resina epoxi. En este caso tenemos la Resin Pro transparente y esta resina se mezcla 100 por 60. Y bueno, vamos a ver dos tipos principales de hacer las mezclas. Hay más tipos, pero vamos a ver estos dos. El primero es, si tienes esta báscula, sería el modo más profesional de hacerlo para hacer las medidas muchísimo más perfectas, y sería: la prendes y colocas, si el vaso pesara un poquito, harías la tara y acero. Y después colocarías del componente A, por ejemplo, medirías cuánto va cayendo. Supongamos que este es el componente A y tienes 97. Pues tienes 97 de esta parte, taras de nuevo y le tienes que poner el 60% de esos 97 del componente B. Y esto se haría de una manera muy sencilla, que sería: tienes 97 por 0.6 igual a, tienes que poner 58.2 del componente B. Y como ya lo tenemos en cero nuevamente, pues agregamos poco a poco hasta que nos llegue a 58, un poquito más. Y en este momento lo que tendríamos que hacer es revolver la mezcla durante 3 minutos suavemente. Y esta sería la primera forma, pero esta vez quiero hacerlo de una manera muchísimo más sencilla si no tienes la báscula y tienes un bote de estos. Es un bote que está graduado y es mucho más fácil ver las mezclas sin tener que medirlas. Entonces, como la mezcla es de 100 a 60, tú podrías hacerlo en este botecito de 100 mililitros, podrías hacer en lugar de 100, 60, 50, 30. Entonces el componente A lo llenas hasta el 50 y el componente B hasta el 80. Así tienes 50, 30. Te recomiendo hacer la mezcla en el mismo vaso, los dos componentes, porque si tú pones A en un vaso, B en un vaso y después lo mezclas, aquí tendrás el A y aquí tendrás el B, y esto es muy difícil de que se quite una vez que se seca, porque son dos componentes diferentes. En cambio, cuando se seca un vaso que ya se mezcló, realmente tú le haces así y ves como la resina empieza a salir muchísimo más fácil, se despega con el dedo. Entonces, de cara a la limpieza, es mucho mejor hacer las mezclas en un solo vaso. Así que vamos a mezclar 50 y 80 de esta resina y después vamos a hacer unas joyas en el molde para que vean
qué tan transparente es esta resina, porque hay muchas otras resinas que en el fondo acaban amarillando y no es el caso de esta. Para la mesa de trabajo es ideal tener un plástico abajo y además este tapete que es de silicona. Y si se te queda un poquito de silicona, cuando se endurece es muy fácil realmente quitarla y su limpieza es muy sencilla. Recuerda que la báscula, este vasito, la resina y un montón de materiales tienen un 10% de descuento en la tienda de Resin Pro con el enlace que te voy a dejar para suscriptores. Pues vamos a hacer nuestra mezcla. Recuerda que para trabajar la resina es importante usar guantes, mascarilla y unas gafas protectoras para que la resina no te vaya a dañar. Vamos a colocar componente A. $50. Muy poco a poco, quiero que se vea. Al ser aceitoso va bajando muy poco a poco, así que se puede controlar bastante bien las cantidades. $50 del componente A y el 60% sería $30. Así que vamos a llenar el bote, vamos a llenar el vaso hasta 80. Y esta es una medida muy sencilla que no va a fallar, que es rápida, no necesitas de la báscula y es una cantidad bastante buena para empezar a hacer joyas, para no sobrepasarte de echar demasiada resina. Así que tenemos el primer consejo: usa solo un vaso y no 2 vasos para la resina, porque 2 vasos, tener aislados los 2 componentes sí que te van a ensuciar. En cambio, los 2 componentes en un solo vaso, cuando se endurece, es muy sencillo de sacar. Te lo voy a enseñar. Aprietas aquí y sale la pieza y tienes el bote completamente limpio. Ya tenemos nuestra resina y quiero ver si se puede ver en la cámara. Es una especie de gelatina. ¿Se puede ver en cámara cómo es una gelatina? Pues tienes que revolver durante 3 minutos muy suavemente hasta que deje de ser gelatinoso y sea solo un líquido homogéneo y transparente. Ya tenemos una mezcla homogénea. Y ahora, consejo número 2, importantísimo. Al mezclar el componente A con el componente B es un endurecedor que lo que va a hacer es que la resina se vaya haciendo dura poco a poco, pero si tienes demasiada cantidad de resina, el endurecedor puede llegar a sobrecalentarla en el proceso. Así que yo te recomiendo, muy importante, no hagas más resina de la que vas a usar. Y si quieres usar muchísima resina, te conviene más hacerlo por partes, porque se te va a ir endureciendo. Y en segundo lugar, una vez que hagas tu resina, la puedes pasar a pequeños botes. Y cada bote, alguno puedes querer llenarlo de pintura, alguno puedes querer ponerle purpurina, alguno puedes querer dejarlo transparente.
y así evitas que haya gran cantidad de resina en un solo bote y ésta se sobrecaliente. Este es un consejo muy importante. Ya que tenemos nuestra resina, ahora vamos a usar algún molde. Ahora bien, ya que tenemos nuestra resina lista, podemos colocar la resina en estos moldes que tienen este puntito para hacer collares, o podemos hacer estas pequeñas formas de colores y podemos hacerlo transparente y también podemos hacerlo de colores. Así que obviamente vamos a hacerlo transparente para que ustedes puedan ver realmente que la resina de Resin Pro no amarilla, que es ideal para lo que queremos, y después lo vamos a mezclar también con algunos colores para hacer unas joyas de colores que luego podemos llegar a incrustar aquí. Así que lo primero que vamos a hacer es verter un poquito de resina aquí en estos colgantes. Con la ayuda de un palito, vamos a ponerlo aquí también. Con la ayuda de un palito puedes mover la resina. Ella a largo plazo va a acabar nivelándose, pero la vamos a ir colocando para que se llene todo y así vemos si tenemos que agregar un poquito más o no. Y esta es solo la primera capa de nuestros collares. Trabajar con resina es muy entretenido. Estás durante una hora más o menos en tu mundo. Tercer consejo importante sobre la resina. Esta resina tardará más o menos una hora, hora 20 minutos en endurecerse. Una vez que se endurece y empieza ese proceso, ya es complicado trabajar con ella. Así que por eso te digo que no uses tanta. Por otro lado, tenemos estos tintes que nos dieron también en la tienda de Resin Pro y los vamos a probar. Vamos a probar el verde, vamos a probar el blanco y probaremos qué les parece este amarillo óxido. Puede quedar muy bonito. Vamos a abrirlo y vamos a colocarlo en 1, 2, 3 gotas. A ver qué tal. Si necesitamos más, lo haremos. Y vamos a revolverlo y a ver qué tal funciona esta pintura para la resina. Recuerda que puedes usar tintes al alcohol que crean unos efectos espectaculares. Puedes usar pintura acrílica o también esta pintura de la marca Color Fan Deluxe, que es colorante para resina indicado. Vamos a revolver bien esta mezcla. Perfecto. Y para esta resina vamos a agregar estas pequeñas joyitas o estas pequeñas formas. Les vamos a colocar resina de color. Estas formas, ¿las ven? Les vamos a colocar el color verde. Ahora, estas joyas podemos hacerlas de varios colores. Para eso vamos a agarrar el amarillo óxido y vamos a teñir esta pintura. No tanta. Vamos a devolver un poco aquí. Y vamos a teñir un poco. 2, 3 gotas. Tampoco vamos a usar más. 1, 2, 3. Esta pintura, no sé si lo acaban de notar,
está un poco más espesa. No toda la pintura se comporta de la misma manera, así que al ser un amarillo óxido, tal vez el efecto que tenga sea muy diferente a la verde. Así que ahora que estamos probando, creo que este amarillo nos puede dar mucho juego para hacer algún tipo de gemas. Y ahora vemos si se podrán hacer algunos efectos interesantes y podemos simular alguna piedra preciosa. De pronto vamos a colocar un poquito de esta pintura aquí. Quizás toda esta parte. Vamos a colocar un poquito de verde en esta esquina. No quiero que se toquen de momento. No puedo colocar mucha más porque si no se tocarían. Y ahora, libremente voy a tirar en el medio y ver cómo se fusionan los dos colores. ¿Lo ves? Cómo ocurre de manera natural. Algo bastante divertido. Y esta gema estaría completada con dos colores y transparente. Vamos a alejar este molde muy despacio y vamos con la pintura que tenemos teñida a hacer algunas pequeñas joyas verdes para después poderlas incrustar en nuestros collares. Poquito a poco vamos llenando estas gemas de verde. Y el objetivo de llenar esto es que después, una vez que se seque a las 24 horas, poderlo incrustar en los collares. Una vez que estas joyas se sequen, el resultado que tendremos es algo parecido a estas gemas. No sé si las alcanzan a ver. Y lo bonito de crear estas gemas es hacer las incrustaciones en los collares. Esta estrellita la podemos incrustar en este collar. Recuerden que ya colocamos una capa de resina y ahora vamos a girar para que esta estrellita se incruste aquí. Tal vez le podemos añadir una pequeña lunita. Quedaría muy bonita por aquí. ¿Qué opinan de este lindo corazoncito que vamos a colocar justo aquí abajo? Y estas incrustaciones hay que dejarlas secar con la resina. Miren esta conchita que encontré en la playa, la podemos incrustar también aquí. Recuerden que aquí hay una capa. Vamos a llenar estos dos collarcitos con resina y a este le vamos a poner una capita blanca también, porque a estos collares les vamos a agregar también tintes con alcohol. Pero tampoco quiero que este video se me haga demasiado largo porque en futuros videos veremos un montón de cosas. Así que esperemos que se seque y ver qué podemos hacer aquí.
Bueno, mis queridos artistas de YouTube, ya pasaron las 24 horas y las primeras capas ya se endurecieron. Podemos ver cómo este collar y este están listos para darles la vuelta y ver el resultado, al igual que este. Estas joyitas se las voy a enseñar para que vean cómo se hacen estas incrustaciones. Y es muy sencillo, le damos la vuelta y las vamos echando en nuestro tapete azul. Miren qué color más intenso tiene el amarillo óxido, me encanta. Me encanta este color y me encanta cómo quedan las joyitas. El color verde te muestra un poquito más de transparencia. Fíjate cómo al poner la mano se nota la transparencia. Pero el óxido no. El óxido realmente queda de una manera muy diferente y quedan las dos joyas preciosas. Y con estas joyas podemos hacer incrustaciones en collares, colocándola aquí y llenando de resina, o podemos inclusive meterle un enganche aquí con un pequeño taladro que veremos en siguientes videos para que vean los resultados y todas las cosas que podemos hacer con estas joyitas. Si tú colocas el taladro, estos pequeños mini taladros, y le metes un enganche, tienes una joya de este estilo para colocarle un collar. Y esto lo puedes hacer con estas joyas o lo puedes hacer también con estas pequeñas joyas que hicimos aquí. Esto puede ser un collar o puede ser parte de un colgante si es una incrustación. Así que vamos a quitar estas joyitas para usarlas en un futuro. Y a continuación lo que vamos a hacer es llenar nuevamente de resina estos collares, pero vamos a usar estos colores y vamos a usar estas purpurinas para crear unos efectos brillantes en el fondo de estos collares. Estas purpurinas les voy a dejar el enlace de Amazon en la descripción, y estas pinturas, que son de altísima calidad, las compré en la tienda de Resin Pro y tienen un descuento para suscriptores del canal. Muy bien, pues la siguiente capa que vamos a agregar aquí de resina, vamos a hacer la medición por fin con nuestra báscula. Tenemos que colocar el componente A y después el 60% del componente B. Así que vamos a colocar un poquito del A. $25 está bien. Y ahora vamos a multiplicar 25 por 0.6 y la cantidad de componente B que tenemos que usar es 15, que es el 60% de 25. Volvemos a dar al botón y ahora vamos a medir 15. Va poco a poco subiendo y ahí tenemos los 15. Y esta sería la manera de medir la mezcla con la báscula. 3 minutos después nuestra resina está completamente homogénea y lista para usarse. Así que lo que vamos a hacer ahora es, como siempre,
pasarlo a moldes más pequeños para que no se nos sobrecaliente. Y algunos los vamos a teñir de colores blanco y negro y le vamos a colocar estos efectos de purpurina para que los collares en el fondo tengan estos efectos espectaculares. Negro a este. 5 gotas creo que serán suficientes. Blanco a este. La densidad del blanco es un poquito mayor. La densidad del color amarillo óxido es muchísimo mayor que la del verde. Y en este collar se va a notar cuando lo quitemos cómo traspasó al color verde y quedaron unos efectos muy espectaculares. Y en ocasiones hay que identificar qué pintura es más espesa o densa. Aquí podemos ver que nuestra resina se acaba de teñir totalmente de negro y no hay absolutamente ninguna transparencia como lo había en el color verde. Así que vamos a alejarla un poco y vamos a revolver la blanca. En la blanca sí que se puede ver cómo el pigmento poco a poco va flotando y se va mezclando. Esta pintura va a quedar muy bien con los efectos de purpurina que vamos a hacer a continuación. Vamos a usar este amarillo. ¿Ven estas cositas amarillas? La vamos a usar en la negra. Vamos a echar una muy buena cantidad de estos en el negro. Esto va a crear unos efectos espectaculares. No quiero pasarme, pero quiero ir echando poco a poco. Vamos a revolver para que se mezcle bien estos efectos brillantes. Va a quedar increíble. Necesitamos echar de otro color. Vamos a echar este lila. Esto realmente queda espectacular. Esperemos que se mezcle muy bien y que se vea, cuando lo mezclemos, que se vea realmente en el collar. De igual manera, cuando lo echemos, estas cositas van a tener la tendencia a bajar y sí que se van a poder ver muy bien. ¿Qué opinan que echamos este amarillo tan brillante al blanco? Creo que va a quedar increíble. Y vamos a echar naranja, que va a combinar perfectamente. ¿Qué opinan? Y bueno, el blanco no lo vamos a revolver demasiado y lo vamos a echar. Vamos a echar el blanco aquí. Con toda esta purpurina, casi sin mezclar. Va a tener un gran contenido de purpurina. Quiero llenar muy bien las joyas y esta purpurina brillante en su momento va a bajar y se va a ver del otro lado del cuadro. Si no llegara a bajar, apretamos y la hundimos, pero no se preocupen porque bajará. Ahora vamos a vertir, como esto tiene una luna, una estrella y un corazón, es perfecta para una noche, así que vamos a colocar una base negra
Muy, muy, muy bonita. Y estoy pensando que si tal vez se quedaron muchas de las brillantinas aquí, colocar alguna más blanca justo directamente en el collar. Así la obligamos a bajar inmediatamente. Y ahora vamos a hacer algo diferente en estos dos collares, que va a ser colocarla primero. Uf, qué gran cantidad. Y aquí otra gran cantidad. Y vamos a colocar, ¿qué opinan? Esta blanca. Una por aquí y otra por aquí. Esperemos no quedarnos cortos. Porque es una gran cantidad la que tenemos que rellenar. Me gustó mucho la idea de colocar naranja en esta joya naranja. Estas incrustaciones son realmente espectaculares. Vamos a jugárnosla con el negro. Lo voy a verter directamente en la joya para que avance desde allí. Crea un efecto verde espectacular. Vamos a esperar. Azul con amarillo va a quedar sensacional. Muy, 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 muy despacio, porque no quiero que se vaya al otro collar realmente. Quiero que salga volando al otro collar. Recuerden que este negro ya tiene purpurina. Entonces nos la jugamos con el negro en la conchita. Vamos a jugárnosla. Y esta conchita necesita ahí lo tenemos. Vamos a jugárnosla con este poquito de negro que tenemos. Va a ser un gran acierto. Créanme que esto que estamos haciendo va a ser un gran acierto para esta joya. Aquí sí que vamos a colocar resina transparente, pero antes, ¿qué le vamos a colocar? Pues este tono moradito. Purpurina moradita para nuestras incrustaciones marítimas. Va bajando. Y aquí realmente ya puedes ver qué tan transparente es esta resina. Y ya puedes ver cómo está quedando el brillo. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí tenemos unas cuantas joyas, pero lo que yo quiero es enseñarles también las tintas con alcohol y los efectos que crean las tintas con alcohol en los collares. Así que vamos a usar, al menos en un collar como este, por ejemplo, tinta con alcohol. Vamos. Recuerda que este collar ya tiene una primera capa de resina y esta segunda capa de resina vamos a usar estos tintes al alcohol y vamos a usar blanco, azul y verde. Recuerda que todos los enlaces están en la descripción. Vamos a comenzar con una gotita y dos de blanco. Fíjate cómo el alcohol intenta repeler la resina y se va creando una especie de coral que realmente donde se va a notar
es del otro lado. Mira cómo reacciona con el verde. Una gotita y otra en la esquina. Mira esta reacción espectacular. El alcohol va a ir bajando y cuando le demos la vuelta a nuestra joya veremos una especie de coral con diferentes colores y realmente va a quedar increíble. Otra cosa que les quiero enseñar de la tienda de Resin Pro y son estas flores secas. ¿Dónde vamos a colocar nuestras flores secas? En este marco que ya tiene una capa de resina. Recuerden que para hacer las incrustaciones es necesario colocar antes una capa de resina. Esta flor viene muy colorada de un lado y un poquito más seca del otro. Entonces vamos a poner la parte realmente colorada de este lado. Entonces va a parecer que esta joya está flotando. Vamos a colocar un poquito más y esta va a ser una de las joyas más bonitas de esta sesión. Y para esta joya vamos a hacer una cosa diferente y un experimento. Vamos a usar rojo óxido, que es muy potente, lo saben. Los colores óxidos son muchísimo más espesos y vamos a usar este naranjita que está precioso. Solo 2 gotas de cada uno. ¿Y por qué? Vamos a revolver incluso con esta pala que tiene blanco. Vamos a revolver un poquito, no demasiado, porque quiero este efecto de mezcla. Y se lo vamos a echar aquí. Quiero que aún se conserven estas rayas. Y esto es como un vertido acrílico de purín. Y esta joya realmente va a cambiar completamente de cómo era en un principio. Creo que con esto es suficiente. No sé si sí, con esto va a ser suficiente. Ya se llenará ella. Y nos sobra un poco que se lo vamos a echar en esta joya porque realmente este color quedó espectacular. Y es una muy buena idea aprovecharlo. Así que se lo vamos a echar a esta joyita. Y lo que tenemos que hacer ahora es dejar pasar otra vez 24 horas. Bueno. Segunda capa de resina completamente seca y este es el momento favorito de trabajar con la resina. Y ese es el momento en el que puedes darle la vuelta a las joyas para ver cómo quedaron. Así que vamos a empezar con esta de amarillo óxido. A ver qué tal quedó. Porque es realmente una joya muy sencilla. Y podemos ver cómo no tiene ningún tipo de transparencia. Y se puede hacer un collar muy bonito y muy sencillo con esta. Voy a dejar por aquí. Algo que me gusta mucho también es esta joyita que la colocamos la resina de 2 colores, uno a un lado, otro al otro. Y miren qué bonito, se crea una mezcla. El verde es transparente, el amarillo no lo es. Una capa blanca siempre para que se cree este efecto de profundidad. Este está muy divertido. Le echamos realmente blanco y una capa transparente. Y miren qué bonito quedó. Muy sencillo, pero tiene 2 colores. Y te puedes colgar esta pieza de rompecabezas. Veamos qué pasó aquí. ¿Recuerdan el alcohol? Y lo que les dije del alcohol, que creaba estos pequeños
puntitos como corales y que el alcohol reaccionaba moviéndose. Pues esta es la joya que hemos creado con el alcohol. La florecita, vamos a ver qué tal quedó. ¡Wow! 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 Pueden ver lo increíble que es y lo sencilla que la hicimos. Esta florcita quedó espectacular y podemos ver cómo la resina no... Fíjense cómo la pusimos atrás. Cómo la resina realmente es transparente, no amarilla. Y es una de las ventajas de trabajar con esta resina transparente. ¿Qué más podemos mostrar aquí? Esta incrustación que al final le colocamos la pintura casi del mismo color. Esto tenemos que lijarlo después y pulirlo. Es un planeta metido en una galaxia completa. Y aquí colocamos realmente la pintura y la removimos para crear estos efectos que quedaron bien bonitos. Vamos a ver esta joyita. Por favor, se los dije, el óxido, el amarillo óxido, al tener otra densidad, baja de una manera muy diferente que el verde. Entonces se crea esta especie de piedra preciosa. Increíble. Y esta realmente me encanta. No tiene ninguna capa transparente. Es solamente colocar los colores y dejar que el color con más densidad se vaya para abajo. Esta también va a ser una joya bastante bonita. Esta, fíjense que sí tiene al principio una capa transparente. Y la verdad es que es una joya que quedó también muy bonita. El color, un solo color óxido. No se alcanza a ver a la cámara, pero tiene este efecto de piedra preciosa y queda muy, muy bonito. Y ahora es importante ir con nuestras joyas a las que le colocamos esta purpurina. Vemos esta purpurina por arriba y no estoy seguro si esta purpurina realmente atravesó. Aquí evidentemente atravesó en esta incrustación y vamos a ver qué tal quedó. Vamos a ver qué tal brilla. ¿Pueden ver cómo brilla? Pueden ver estas incrustaciones que si lo ves a la luz quedan brillantes y quedaron muy bonitas. Además hay unas micro burbujitas que le dan ese efecto como si la conchita estuviera sumergida en el mar. Quedó muy, muy, muy bonita esta. Vamos a ver. Ahora sí tengo muchísima curiosidad por ver cómo quedaron estas joyas incrustadas. ¿Qué te parece este óxido incrustado? Y cómo este negro, realmente el negro es una capa atrás, pero como este negro brillante, como si fuese un espacio, y la incrustación queda muy, muy, muy bonita. Tengo aquí otra incrustación de un amarillo mucho más brillante. Tal vez en lugar de usar óxido, puedes usar un color que contraste muchísimo más. Y bueno, realmente estas quedan espectaculares. Vamos a ver esta. Porque esta joya le colocamos pinta de un lado, tinta del otro y dejamos que libremente se fueran mezclando a su gusto y quedó una joya muy, muy interesante. Vamos a ver esta, que debe de ser una incrustación de concha, no estoy seguro. ¡Wow! 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 El contraste es increíble. Díganme si no les fascina esta pequeña joyita. En otro video vamos a enseñar a colocarles broches y colocarles collares
Incluso en otro video vamos a enseñar a hacer incluso estos agujeros si no los tienes. Obviamente vamos a enseñar a pulir las joyas y vamos a ver qué bonita quedó esta con estas incrustaciones y diferentes tipos. Esta es una joya, la verdad que muy bonita con sus incrustaciones, me encanta. ¿Qué tenemos aquí? Este pedazo de joyita muy sencilla. Me encantan estos collares que son largos. Y este realmente fue algo muy sencillo y muy básico, pero está increíble. Colocándole la purpurina de varios colores. Me fascina el negro con la purpurina. Y la verdad es que el blanco queda muy bien también con esa purpurina. Vamos con este. ¿Qué ocurre? Muy parecido y también queda muy bonito. Recuerden que tiene una capa transparente. ¡Wow! Y vamos a ver estos dos collares, a ver qué ocurrieron. Aquí también incrustamos unas joyitas. Y este es el clásico collar que le regalas a tu novia. Tal vez tu novia le gusta el morado, a ti te gusta el azul, entonces haces un collarcito como que para que cada quien tenga una parte. La verdad es que quedaron muy bonitas las incrustaciones en blanco. No sé qué opinen. Y además de las incrustaciones, estos colores que brillan quedaron también espectaculares. ¿Cuál podemos decir que es la joya más bonita? Pues mira, esta está entre mis favoritas. Esta joya tan sencilla es muy elegante y me encanta. Esta es una de las que llevó la palma y además fue muy sencilla de hacer porque fue directamente ir colocando los colores. Y esta, la verdad es que también fue sencilla y también es una de mis favoritas. No olviden suscribirse al canal porque se vienen muchísimos videos tutoriales con un montón de información para la resina epoxi. Así que hasta el siguiente video. Chao.